Hay preguntas necesarias. ¿Se puede contar el mundo con las 5 W? ¿Quién sufre la guerra? ¿Quién lucha por la vida? ¿Qué ha estallado? ¿Qué queda en pie? ¿Cuándo cambia la historia? ¿Dónde está la libertad? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Bueno, pues esto resumía un poco lo que queríamos contar y cómo, ¿no? Como veis, hay mucha fuerza en la imagen, es algo que siempre hemos cuidado mucho, el tema de la fotografía. Hay muchos fotoperiodistas implicados en esto y hemos comprobado, que luego hablaré un poquito más de esto, que los temas más visitados son los temas que se basan en la imagen. Los de una sección que se llama Where son los que con diferencia tienen más visitas. Este proyecto nació con la filosofía de acercar lo que está lejos. Como a mí siempre me gusta citar a una compañera periodista, Yolanda Álvarez, que cuando ocurrieron los atentados de París, alguien puso en Twitter, bueno, aquí había muchísima gente dando las condolencias, un batallón de periodistas fue a París, estaba por supuesto en todos los medios, y alguien comentó en Twitter, ¿cómo es posible? Bueno, la víspera había habido un atentado en el Líbano, me parece, también con varios muertos, muchísimos heridos, y esta persona decía, ¿cómo es posible que nadie diga nada del Líbano? Todos nos volquemos en París, pero es que está muriendo gente allí y nadie dice nada. Y dijo Yolanda Álvarez, contestó por Twitter diciendo, es normal que nos duela más lo que conocemos, lo que está más cerca, ¿no? La labor del periodista es acercar lo que está más lejos, hacernos conocer lo que está lejos y dar voz a aquellos que sufren. Entonces, nuestro concepto es un poco este, el acercar lo que está lejos, no hacemos opinión, hacemos periodismo narrativo, pero que permita ayudar a comprender lo que pasa para que a partir de ahí el lector pueda actuar. Es lo que decías tú antes, no somos activistas, somos periodistas, contamos lo que vemos de una forma honesta, tratando de ser honestos para intentar dar contexto que pensamos a veces falta en este momento de inmediatez a la hora de consumir información, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que es 5W. También queremos crear una relación de respeto entre el periodista y el lector. Parece que hay un poco como una brecha, lo estábamos comentando antes también, ¿no? Incluso a veces se oye mucho estos periodistas, que pues queremos que haya más interacción entre periodista y lector, más comunicación, y luego os contaré un poco iniciativas que estamos haciendo para esto. Bueno, veis que os estoy explicando todo con las 5 W, que es nuestro comodín. Explicamos muchas cosas a través de esto porque nos parece, el nombre no es nada original, son las 5 W del periodismo de toda la vida, pero nos parecía que era una buena forma de estructurar una revista, ¿no? El who son los perfiles y entrevistas, el what son apuntes, hechos, claves para conocer hechos, el where es la imagen, la fotografía, el when es el contexto y el why un poco el análisis y los reportajes en profundidad. Y bueno, ya aprovechamos las 5 W para estructurar las presentaciones también. Entonces, con el when os quiero contar un poco cómo nacimos, ¿no? Y cómo hemos evolucionado. Después del crowdfunding empezamos a preparar la salida de la web. Esto fue en junio de 2015. Llevaba el programador Kim, llevaba mucho tiempo ya preparando una web, pero bueno, tuvimos unos meses para darle la forma que queríamos y nacimos oficialmente
en septiembre de 2015 lanzamos la web. Nacimos con la idea de ser un medio independiente. No queríamos depender ni de corporaciones ni de publicidad, queríamos depender de los lectores, de los socios y suscriptores. Entonces planteamos un modelo que se basa en suscripciones anuales de 60 € al año que permiten acceso a todos los contenidos de la web y además reciben los 2 ejemplares en papel que hacemos cada año. Hacemos un ejemplar de la revista, que le llamamos revista, pero bueno, es formato libro, y un ejemplar de un librito, que es la colección Voces 5W, que luego os contaré un poquito más de esto. Y luego hay también suscripciones digitales, pero son las menos. Realmente la mayoría de la gente quiere web y papel. Claro, nuestro gran reto, nosotros cuando hicimos el crowdfunding, las recompensas que dábamos a la gente que ponía dinero era un año de suscripción y bueno, luego además pues había a lo mejor fotografías, lo que fuera. El gran reto para nosotros fue al cumplir el año, todas esas personas que habían puesto dinero para empezar, que fueron casi 900, se les terminaba el año de suscripción en una plataforma ajena a la nuestra, era Berkami. Entonces teníamos que hacer que renovaran otra vez, no era automático, nada, que después de ese año dijeran quiero seguir con 5W, ¿no? Queremos renovar. Y pasarse a lo que es nuestra web y hacerse ya socios recurrentes. Esto fue al año y fue un reto, pero salió bien porque comprobamos que de la base de suscriptores que había empezado con el crowdfunding, cerca del 60% renovaron. Con otra campaña hicimos otro vídeo, hicimos varias presentaciones y además de aquellos que renovaron, tuvimos como somos un medio pequeño, entonces las cifras son pequeñas, pero bueno, tuvimos una masa de suscriptores que llegamos casi a los 1000 en el primer año. Actualmente son unos 2300 y el objetivo este año es llegar a los 3000, sería el objetivo ideal. Los socios y suscriptores y las ventas del papel, que se vende aparte en librerías y la tienda online, representan más o menos el 80% de nuestros ingresos, más o menos, es el grueso y queremos que lo siga siendo. Publicidad tenemos muy poca, hablábamos de líneas rojas, la verdad que pues tenemos nuestras líneas rojas y además al ser 9 socios y fundadores, claro, es muy difícil ponernos de acuerdo. Tenemos poquita publicidad, no la rechazamos y no nos importaría tener más siempre que encajara con nuestra filosofía. El resto de los ingresos proviene de cursos, exposiciones, eventos y becas y subvenciones. De momento hemos tenido una subvención pequeñita. ¿Quiénes somos? Bueno, aquí podéis ver, el primero por la izquierda es Agus Morales, es el director y el culpable de todo esto. Agus Morales es periodista, trabajó mucho tiempo en Asia, en la India y Pakistán. Allí en la India es donde nos conocimos, trabajando para la agencia EFE. Y bueno, él es el alma del proyecto y fue un poco el que nos unió a todos. En el medio está Ana Suriñac, que es la directora gráfica. Luego Xavier Aldecoa. Xavi trabaja para La Vanguardia, es corresponsal en África. Igor García Barbero, debajo de Agus. Él trabajó también mucho tiempo para la agencia EFE en Asia, estuvo en Pakistán, Nueva Delhi y Bangladesh. El del medio es Kim, el hombre detrás de la web, que sin él nada de esto sería posible. Luego está Pablo Rodríguez Suárez, que es corresponsal del Mundo en Bruselas. Abajo a la izquierda Miquel Ayestarán, que es freelance, ahora está en Oriente Medio, pero colabora sobre todo con el Grupo Vocento y con ETV. En el medio estoy yo, cuando trabajaba en Japón. Y a la derecha está Marta Arias, que tiene base aquí, pero bueno, es freelance y ha hecho muchas cosas en Europa y África también, y ahora es la responsable de redes sociales. Además de estos somos los 9 fundadores, tenemos un tercio del equipo repartido por el mundo. En realidad en Barcelona estamos solo 5, pero aquí, hablando de esto, estamos todos repartidos. Ahora mismo sí que tenemos una sede física pequeñita en Barcelona, pero hemos estado 2 años sin oficina, con lo cual nuestra sede era el móvil, el grupo de WhatsApp. Es que nos reuníamos pues 1 o 2 veces a la semana los que estábamos en Barcelona, pero no estábamos físicamente juntos, ¿no? Que también es una demostración de cómo se puede trabajar hoy en día a distancia. Hemos llegado a editar coberturas en temas que se iban a publicar esta semana en 3 usos horarios diferentes.
Entonces, bueno, como veis aquí, ¿no? Es habitual que surjan viajes imprevistos, rara vez coincidimos todos y hasta hoy, 3 años después, no nos hemos visto los 9 a la vez en un mismo sitio. No hemos coincidido los 9 nunca. Y bueno, ya veis aquí, el no tener un espacio físico común nos ha obligado a explorar medios alternativos para organizarnos en el trabajo, que es todavía hoy, bueno, el Kim, el de la web, pues lucha todos los días para que utilicemos herramientas como FleetCamp, Asana y detrás, y nosotros decimos, pero si ya tenemos WhatsApp, ¿para qué? Pero bueno, así, pero funciona. Funciona, nos sirve y ahora mismo además tenemos una sede física que ha contribuido a que todo se agilice muchísimo. Aquí quería hablar un poco de lo que os decía de la relación entre periodista y lector. Nos interesa mucho saber qué le interesa a la gente, qué quiere la comunidad que sigue a 5W, ¿no? Y que entonces actuamos mucho por redes sociales e intentamos organizar charlas, eventos, lo que podamos, para que haya preguntas, respuestas entre los corresponsales que están en el terreno y la gente que lo lee. Entonces hemos hecho bastantes Facebook Live, el último con Mikel Ayestarán, sobre Siria, cuando hubo el último ataque, y la gente, no son números enormes, pero bueno, la gente que se conecta está muy interesada y es que son auténticas masterclass. Le preguntan al corresponsal que está allí ahora mismo, que acaba de volver del campo, y es que es algo que enriquece muchísimo la información que luego se va a publicar, ¿no? Y lo hemos hecho tanto con Swances en Europa, de Bruselas, con Aldecoa en África, Oriente Medio, Mikel, y queremos seguir haciendo estas cosas. Otra forma de implicar al lector es el que él mismo nos diga qué coberturas le interesan más antes de hacerlas. El primer experimento en esto lo hicimos durante el crowdfunding inicial. Al alcanzar nuestro objetivo de 25.000 euros, pusimos como un segundo objetivo. Dijimos, bueno, si alcanzamos 40.000 euros, haremos una cobertura especial, pero queremos que vosotros, la gente que está contribuyendo a esto, votéis qué cobertura queréis. Entonces propusimos varias, la gente votó y al final salió una cobertura de Xavier Aldecoa, de Nigeria y Boko Haram, bueno, pues que se hizo también hubo una charla en directo, hizo una serie de reportajes y fue la primera vez que experimentamos un poco con esto de que la gente nos dijera qué quiere, ¿no? Qué le interesa. Ventajas y límites de esto de funcionar tanto en digital. Lo que os contaba, ¿no? Sin redes sociales, sin el tema digital, 5W no existiría. No teníamos otros medios tampoco para darnos a conocer y crear una base. Como veis aquí, más de la mitad del consumo digital se realiza a través del móvil, que es muchísimo, el tablet y luego el resto en ordenadores. No es imprescindible un espacio físico, pero tenemos el límite de que en la tecnología, lo que nos movemos en redes, hay una parte de nuestros suscriptores que se la pierden. Aquellos que son más mayores reciben la revista en papel y los libros, pero un poco pues no participan en todo esto de las redes sociales. También es verdad que nuestro público es un público joven, es sobre todo entre 18, 35, 40 años, y está más vinculado a todo este entorno digital. Pero también hay gente más mayor que lo echa de menos, ¿no? Que dice, es que no me entero muy bien. Pero bueno. Bueno, esto es un poco los diferentes formatos de los que ya os he hablado. Ahora os enseñaré la web. Esto es el papel, la revista anual. Bueno, el que he traído este es el tercer número. Sacamos solamente una al año porque si no moriríamos en el intento de sacar más. A veces nos han dicho, ¿por qué no publicáis más? Es que lleva muchísimo trabajo y mucho dinero. Es muy caro publicarlo. Ahora mismo estamos haciendo tiradas de 5.000 ejemplares y se nos come una parte grande del presupuesto anual. El primer número que sacamos, que tiene una portada curiosa, es un monográfico sobre qué ocurre después de la guerra. Queríamos poner el foco en qué pasa cuando termina un conflicto, los periodistas se van, ya no hay tantas coberturas, no se oye, pero la gente sigue allí, siguen pasando cosas. Entonces es un monográfico sobre distintos lugares que han vivido un conflicto y qué está pasando después de ese conflicto. La portada, que es curiosa, que nos decían que parecía bueno, un libro de gimnasia, en realidad es un marín estadounidense en una base militar en Afganistán. Queríamos hacer un poco la cosa irónica, ¿no? De la lectura, no sabemos qué está leyendo, por desgracia. Esto en la constante
pelea, rivalidad que tenemos entre periodistas plumillas y fotógrafos, que en la revista tenemos, nos estamos constantemente picando de qué es más importante, el texto, la foto y tal. Siempre le preguntamos a Diego Ibarra, el fotógrafo que hizo esto, decían, ¿pero qué está leyendo? Y digo, pues no sabemos, pues si hubiera un periodista ahí, lo sabríamos, si hubiera habido un plumilla. Pero bueno, este fue el primer número. El segundo, el año pasado, fue un monográfico sobre qué ocurre después de hoy, sobre las leyes del mundo, los países, sitios, lugares donde hay gente luchando para mantener las leyes, para que se cumplan, o para derogarlas, o para crear nuevas leyes. La portada, como veis, es un sillón vacío, es un búnker de la Libia gadafista. Y este último número, el tercero, queríamos dar un pequeño giro, porque hasta ahora, pues, leyes del mundo, después de la guerra, y los contenidos que tenemos son muchos de pues, conflictos o situaciones de crisis. Entonces, aspiramos a más, aspiramos a contar qué pasa en el mundo, pero no solo la parte negativa, hay mucho más, ¿no? Entonces, queríamos que, aunque en la web ya lo hacemos, intentamos contar también que hay bastantes reportajes con notas positivas, queríamos que se reflejara también en el papel. Entonces hicimos un número sobre cómo se divierte la gente en el mundo, en distintos sitios. Aquí hay reportajes pues, desde cabaret en París a cómo se juega voleibol en un cementerio de Manila hasta una piscina en Gaza. Utilizamos el argumento tan humano de la diversión, tan universal, para contar el contexto en todos estos lugares, ¿no? Y estos son los otros dos libritos. Esto también nos apetecía, nos gusta mucho el papel a todos los fundadores y queríamos hacer algo más, pero no nos podíamos permitir hacer 2 revistas al año. Entonces decidimos hacer, para que saliera 6 meses después de la revista y también que los suscriptores no tuvieran que esperar tanto para recibir un nuevo producto en papel, decidimos hacer una colección basada en diálogos entre 2 personas vinculadas al mundo del periodismo internacional, no necesariamente periodistas, aunque hasta ahora sí que ha sido así, pero bueno, para que protagonizaran diálogos intergeneracionales, interculturales o lo que fuera. Entonces, es una colección que se llama Voces 5W. El primer número fue una conversación entre Mikel Ayestarán y Ramón Lobo de cómo se cubrían las guerras antes. Ramón Lobo, una persona bueno, pues de una generación anterior que viajaba en unas condiciones muy diferentes a las que viajan ahora los corresponsales cuando viajaba con el país, y Mikel Ayestarán, pues que va de periodista a orquesta, con su cámara, la libreta, las notas, el micro, todo, ¿no? Las redes sociales, mientras tuitea, tal. Ramón Lobo se podía perder 3 días y no pasaba nada si no daba señales de vida, porque en la redacción decían, bueno, ya sabemos que está en Sierra Leona, pues ya dará señales, tal. Mikel, como esté un día sin tuitear, ya es como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Pues hablan de esta y muchas otras cosas en modo diálogo. O sea, el librito es Mikel dice, Ramón dice, Mikel dice, Ramón dice. Y el segundo ejemplar del año pasado es una conversación entre Mónica García Prieto y Maruja Torres, que también es, bueno, pues está muy bien, hablan de muchísimas cosas, también del periodismo como lo vivieron ellas, lo que es ser mujer, periodista, experiencias personales y bueno, esto es. Y el why, una de las preguntas más importantes, no la más, que luego, ¿por qué hacemos esto, no? Pues porque creemos que interesa saber lo que pasa en el mundo, porque hoy en día vemos muchas imágenes, leemos muchos titulares y nos quedamos con estas píldoras, pero es necesario saber qué pasa detrás. Porque no hay otros medios ahora que hagan lo mismo. Sí que es cierto que hay grandísimos y buenísimos reportajes todos los días en medios generalistas. Se publica muy buena información y reportajes internacionales, pero sueltos. Entonces queríamos crear un medio en el que estuvieran juntos pues, todos estos reportajes largos, pequeños, también estas claves para entender un poco el contexto internacional. Y luego porque hay buenísimos periodistas en el terreno que lo pueden hacer. O sea, hoy en día más que nunca hay muchísimos periodistas freelance que se van a la otra punta del mundo con ganas y capacidad para contarlo. Entonces, bueno, pues queríamos dar un espacio para que pudieran hacerlo. Y decía que no es la pregunta quizá más importante, aunque lo es, el why, pero el how, el cómo, ¿no? Si no, es que no, nada de esto sería posible. En el debate antes también del periodismo, la precariedad y todo esto, muchos de nosotros hemos vivido mucha precariedad en el periodismo y cuando lanzamos este proyecto dijimos, el periodismo se paga.
todo hay que pagarlo. Todas las colaboraciones, grandes, pequeñas, tenemos una sección de estudiantes en la que publicamos reportajes de estudiantes, se pagan. Creemos que el periodismo hay que pagarlo y para pagarlo necesitamos recaudar dinero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que os contaba antes, ¿no? Tenemos la base de socios, suscriptores, confiamos en el boca a oreja, en los eventos, tenemos mucha gente que nos ayuda porque les gusta el proyecto, tanto Maruja Torres como Ramón Lobo, como el prólogo del número 3 es de Andreu Buenafuente, es gente a la que le gusta el proyecto y nos está ayudando a darlo a conocer. Y bueno, poco a poco la base de suscriptores va creciendo y nos va demostrando que sí que hay gente dispuesta a pagar por el periodismo internacional, por recibir un producto que le gusta, porque el papel es muy importante en este proyecto, y por la independencia del medio. Es un poco, decimos, os voy a poner, no sé si me estoy alargando mucho, acabo enseguida, pero tranquila. Sí, os voy a poner el vídeo que hicimos para el primer aniversario, que es cuando queríamos que toda la base de gente que había colaborado en el crowdfunding se pasara a nuestra web y luego además recuperar nuevos socios, ¿no? Y aquí ya teníamos, si en el primer vídeo decíamos lo que queríamos hacer, aquí ya teníamos un poco de contenido que enseñar de lo que habíamos hecho. Cuando llegué a Legochar, el miedo a Boko Haram se palpaba en todas partes. Descubrí que los Buduma eran la tribu más estigmatizada, los olvidados entre los olvidados. Por eso decidí que tenía que contar su historia. La última vez que estuve en Siria, vi que el grupo yihadista Estado Islámico usaba los libros de texto para convertir a los niños. A veces, algunos detalles te ayudan a imaginar lo que supone una guerra para los civiles. No sabemos lo que está pasando en Siria. La mitad de las personas refugiadas del mundo son mujeres y niñas. Es imposible contar todo lo que han sufrido sin tiempo y respeto. Eso es lo que hice, sentarme con ellas, sin prisas, para buscar su verdad. Me fui a una isla que estaba desapareciendo para explicar cómo funciona el cambio climático. Era uno de los lugares más remotos de la India. Allí, entre barcazas y campos arrasados, me pregunté cómo algo tan extraordinario podía ser ignorado. Había que contarlo. El resto de políticos callaban. Solo un ministro luchó contra la pena de muerte para los que blasfemaran. Los talibanes lo asesinaron. Como él, miles de pakistaníes mueren cada año en atentados. Eso no puede caer en el olvido. El mundo está hecho de pequeñas historias. Historias para mirar y pensar. Historias para entender. Historias que necesitan tiempo. Hace un año te pedimos ayuda para contarlas. Te dijimos que éramos un medio independiente, pero no lo somos. Dependemos de ti. Quédate con 5W. Hazte socio de 5W. Porque lo que está lejos también importa. Pues eso, no somos independientes realmente, sin los socios no tendríamos nada. No, esto no funcionaría. Vinculado a esto, el año pasado nos dieron una beca del Digital Innovation Fund de Google para crear un proyecto. Queríamos, nosotros siempre con esta idea de dar más voz al lector o saber qué es lo que quiere, planteamos hacer una plataforma en la que pudiéramos presentar diferentes coberturas y que el lector votara para hacerlos, porque nosotros tenemos un gran problema que está relacionado con la financiación y es que no tenemos dinero suficiente para mandar a periodistas desde aquí a cubrir historias, porque se necesita un billete de avión, un seguro, todo allí. Entonces lo que hacemos principalmente, excepto cuando somos nosotros mismos que nos financiamos el viaje nosotros, pero lo hacemos sabiendo que vamos a publicar en 5W, bla, 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 lo que hacemos es comprar a gente que está ya en el terreno, viviendo allí, a periodistas freelance basados en otros sitios que nos ofrecen temas o a los que les pedimos temas y demás, pero queremos hacer nuestras propias coberturas. Entonces planteamos un sistema para financiar coberturas, de forma que el lector pudiera votar entre aquellas que más le gustaran y entre esas coberturas, las dos más votadas pasarían a crowdfunding.
Entonces, esto lo lanzamos la semana pasada. Anoche cerramos la primera fase de votación y hay ahora 5 coberturas seleccionadas, una por cada continente. Y bueno, está... A ver... Esto era, ¿no? Había como la sexta W, le hemos llamado el How. Cada continente presentaba 3 propuestas, entonces desde hoy, las 5 ganadoras están siendo sometidas a votación y de aquí la semana que viene saldrán 2 y plantearemos un crowdfunding para financiarlas. Esto es un experimento total y absoluto, no sabemos cómo saldrá, no sabemos si la gente está dispuesta a implicarse hasta ese punto para financiar coberturas, pero creemos que sí y confiamos en que sí. Queremos también explicar esto, cómo funciona el periodismo internacional, cómo funciona lo que cuesta mandar a alguien fuera para que se valore, porque parece que en estos momentos en que es tan fácil acceder a información, se pierde el valor, ¿no? Se olvida lo que hay detrás de esta información. Y ya para terminar, si tengo un ratito os enseño la web rápidamente. Bueno, justo hoy hemos publicado un podcast, además tenemos reportajes, fotografía y una vez al mes publicamos un podcast que es un programita de 1 hora sobre un tema, también es un monográfico. Y como este mes se ha celebrado el Día Mundial de la Malaria, se celebra hoy, este podcast va sobre la malaria en el mundo. Si hoy se lanza solo para socios, pero otra cosa es que necesitamos los socios para sobrevivir, pero queremos que lo que contamos se difunda. Entonces, los contenidos son primero para socios, pero al cabo de un tiempo los abrimos para todo el mundo. En el caso de los podcasts es al día siguiente. Hoy es para socios y posiblemente mañana o pasado mañana se abrirá, así que os animo a escucharlos si os apetece. Y aquí tenemos, bueno, las crónicas, que son las secciones que os había enseñado antes. Por ejemplo, pues en entrevistas y perfiles tenemos una entrevista a Marguerite Barankiche, que estuvo hace poco en Barcelona, es una activista de Burundi, y bueno, explicaba un poco la situación allí. Los aceituneros de Hebrón es un tema de estudiantes, hecho por 2 estudiantes de Barcelona, sobre los colonos, las fuerzas de seguridad israelíes. De las pastillas a la heroína es la historia de una chica estadounidense que... Bueno, es una historia que a través de una persona cuenta la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. Ya veis, un poco de todo así. What son los apuntes, when y where, para no extenderme mucho, es lo que os quería contar, el planeta en imágenes, laboratorio multimedia, ¿no? Aquí es un formato que nos ha funcionado muy bien, que son fotos, por ejemplo, este mismo. Las 3 bodas de las Newari. Estos son una comunidad en Nepal que tiene un rito por el que las niñas se casan desde muy pequeñas, casar entre comillas, primero con una fruta, luego con el sol y ya cuando son adultas con un hombre. Entonces es la propia fotógrafa la que explica cómo comenta cada foto. Bueno, ahora... no podemos verlo aquí, pero cada foto dice, pues cuando fui a hacer esta foto estaba la familia aquí reunida y estaba haciendo esto por esto y tal, porque creemos que es una forma interesante también no solo de contar lo que describe la foto, sino lo que hay detrás, ¿no? Con qué se encontró el periodista cuando la hizo. Y hemos comprobado que, como os decía, son los temas más leídos. Y bueno, como creo que ya me he extendido bastante, no sé si tenéis alguna pregunta.